Pueblo bueno, gente fifí. Bueno, miren, estamos grabando el día 9 de junio, domingo 9 de junio de 2019. Más o menos hace 15 días se estrenó en Netflix una serie que se llama 1994. Son 4 capítulos en donde relatan todo lo acontecido en aquel año. Híjole, la verdad cuando la vi se me retorció el estómago. Por eso me decidí a platicar con ustedes sobre esto. Una serie de emociones al revivir este año, estos acontecimientos, y sobre todo por los personajes que están en ese documental. Estamos hablando desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari y toda la gente ligada a el ex candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Yo siempre me he manifestado desde que era un bachiller, soy egresado de CSH Naucalpan, y siempre me he manifestado como antipriista. O sea, tengo 2 posiciones muy claras en mi vida: ser en el deporte, en el fútbol, antiamericanista, y en la política antipriista. Entonces siempre me he conducido bajo esos principios, y cuando uno ve lo que relata ese documental, lo que significa el entuerto en el sistema político anterior y todavía en el existente, se da uno cuenta de por qué este país, aunque estamos entre la 12ª y la 13ª economía del mundo, no ha podido trascender precisamente a otros niveles que nos merecemos porque en realidad tenemos todo para poder haber estado entre las primeras 5 economías mundiales, y que lamentablemente esa podedumbre política pues nos tiene así. Sí, cuando ustedes vean la serie, si es que se les antoja después de estos comentarios, se van a reconocer en un México de esos ayeres que nos llevaron a pensar que éramos un país de primer mundo a través de engaños, a través de mentiras, y que por la lucha por el poder fueron capaces de sumergirnos en una de las crisis políticas y económicas más severas para quienes somos de generaciones anteriores, y que rescato lo que acababa de decir hace un momento. Lo que nos enseña es la podedumbre que somos como pueblo en materia política. Bueno, en este caso, el ejercicio de los políticos. Si no cambia esto, el país no va a cambiar. Porque así como ese acontecimiento, hay muchos repetidos en la historia del país, y desde luego que eso le ha costado a todos nosotros. Quiero referirme, caso concreto, a la gente que estaba ligada a el ex candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Porque al igual que con los ex líderes del 68, son personas que a partir de las muertes de otros compañeros y compañeras han permanecido mamando del erario público como funcionarios públicos. Es decir, deja entrever que el propio sistema político los cobijó después de ese acontecimiento y ellos han ido en esa ruta. Dicen que, bueno, pues siempre quisieron a Luis Donaldo Colosio, que era su gran amigo, pero siguieron viviendo del sistema político mexicano. Eso es, híjole, son de las cosas que hay que valorar, y luego nos pasan de noche los nombres y sus actos. En ese documental de 1994 podemos encontrar a un personaje que actualmente tiene la responsabilidad de salvaguardar nuestra seguridad en la Secretaría de la Seguridad Ciudadana. Nada más y nada menos que es Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, que fue priista, ¿no? Por todo esto que estamos comentando, ligado ahí al PRI, con el expresidente, el ex candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. También participó a nivel de muy alto con el gobierno de Vicente Fox. Bueno, también obviamente en esa parte panista. Fue diputado por Movimiento Ciudadano, ahora aparece en Morena, con un cargo y una responsabilidad muy alta.
Pero su común denominador es que se va de los gobiernos, él dice por no estar de acuerdo. Y termina, obviamente, en todo un show mediático sus posiciones. Pero ahora tiene esta gran responsabilidad. Es ahí, por eso decidí hacer este video, en donde yo he insistido, las élites políticas y económicas del país se pelean entre ellos, acuerdan entre ellos, pero son las mismas personas. Y por eso me gusta siempre argumentar con hechos, más que estar en un ejercicio en donde sean apreciaciones que no se puedan constatar, para que ustedes, amigos suscriptores que nos ven, pues tengan los elementos de decir, ah, este güey está diciendo algo que está ahí. Es decir, lo que permite mi análisis es acercarles la información para que ustedes constaten. Yo sé que hay gente de la 4T que se ciega, que piensa que todo es como dice el presidente López Obrador y que todo está perfecto. Eso no es así. Lamentablemente eso no es así. Quizá él pueda responsabilizarse por sí mismo, como lo ha dicho, pero del resto de su equipo estoy poniendo un caso en específico. Vean la serie 1994, para la gente de mi generación, que lo vivimos. Para los jóvenes, instrúyanse, chéquenla y vean todo lo que es. Pónganse a revisar la información acerca de quién es Alfonso Durazo, de esto que les estoy comentando. Y digo, hablo de él en específico porque es actualmente alguien que está en el ejercicio del poder y que es ejemplo de lo que les estoy comentando. Al final del día son los mismos personajes. Pero otras personas ligadas a lo que es o lo que fue a Luis Donaldo Colosio han formado parte de los gobiernos priistas y panistas. ¿Cómo es posible que si yo era mi gran amigo y todo lo que apunta ahí es que fue un asesinato de Estado, cómo es posible que yo mismo sigo participando en ese sistema político corrupto y asesino? Eso es lo que no se puede entender. ¿Qué tipo de amistad le profesaban? Federico Arreola, que es otro de los personajes que sale en 1994, bueno, pues ahora vemos que es alguien de medios de comunicación que creó a través del Sendero del Peje, pues un gran emporio, un gran negocio. Fíjense curiosamente, en la campaña del 2012, cuando surge todo esto del Sendero del Peje, pues eran grandes amigos él y López Obrador. Para no hacerles el cuento largo, por eso surge el Sendero del Peje, CDNP. Ahora resulta que cuando vemos la lista de periodistas chayoteros, aparece como uno de los principales medios el Sendero del Peje. Del dinero que le dio Peña Nieto a ese grupo, que además tienen Aldeforma. Ahí están los datos, insisto, yo siempre lo que les digo aquí son datos duros que pertenecen a la información pública. Ah, pero hay una entrevista, ustedes la pueden buscar, de Federico Arreola a Enrique Peña Nieto, en Los Pinos, vienen caminando. Si ustedes revisan esa entrevista, van a sacar sus propias conclusiones de quién es Federico Arreola. Que, si ustedes ven el documental de 1994, hace una crítica severa de un sistema político que él mismo participa, que recibe dinero de ahí. Y que ahora que sale la lista de chayoteros dice que él no es chayotero. Pero ahí está la entrevista a Enrique Peña Nieto. De eso estamos hablando, por eso quise hacer esta revisión de estos hechos para presentarlos a ustedes. Chequen la serie, estos datos que les estoy dando también corrobórenlos. Y ojalá la ciudadanía nos acostumbremos a analizar con más profundidad todos los acontecimientos del país para que no compremos las mentiras del sistema político nacional, y hablo de todos los partidos y hablo de todos los políticos. Esa es mi reflexión respecto a esta serie. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente.